Bueno, primero de todo, bienvenido Connie, y gracias por la asistencia. No sé si todos me conocen, porque la mayoría seguramente sí. Soy Leandro Tutini, ya hace 8 años y volví a renovar MVP en tecnologías de Visual Studio. Bueno, en esta oportunidad vamos a poner un poquito el tema de una ORM. Seguramente muchos la conocen, han trabajado en proyectos versiones anteriores, puntuando específicamente en la parte de mapeos de entidades, ¿no? Como para arrancar, lo primero que uno tiene que saber es que tiene que agregar las librerías de .NET Core. En este caso, específicamente vamos a trabajar con SQL Server, por eso, si bien tenemos para diferentes tipos de base de datos, vamos a estar referenciando la específica para el motor de base de datos. Voy a estar trabajando con la versión 2.1, que en principio es la última que está por el momento, siempre esto se va actualizando constantemente. Vamos a ver, ahora cuando analicemos un poquito más el contexto y cómo armamos el código, un poco de cómo estructuré el proyecto. En principio va a ser una aplicación de consola de la que estoy trabajando. Más que nada, es de consola por justamente esta característica que tiene DFramework, que es la parte de poder definir cómo logueo la información y las consultas que va ejecutando. Acá justamente puedo redefinirlo y decir que me manda la información a justamente la consola, ¿no? De DOS en este caso. Y puedo analizar cómo ejecuta las queries. Por eso esto lo podemos ver justamente en el código. Si por ejemplo, vamos a analizar un poquito cómo está estructurado. Tenemos la aplicación de consola, que primero tenemos el main con una serie de pruebas que vamos a estar realizando. Si analizamos el contexto, justamente acá arriba. No se ve la ¿Ah? Ok. Tengo que sacar la presentación. Ahí sí. Bueno, justamente, si analizamos un poquito el código, tenemos una aplicación de consola, donde vamos a ver las diferentes pruebas que vamos a estar viendo. Si analizamos el contexto, en principio, el modelo de este caso va a ser un modelo de universidad, donde tenemos temas de instructores, cursos y cómo se asocian. Lo que vimos recién, el tema de la consola, justamente cómo la vamos a estar redefiniendo, cómo la definimos acá en el contexto para que nos dé la información que vamos a estar analizando en el output. Vamos a verlo así, ya sea así, más fácil. Si pongo switch entre el código y la presentación de forma más directa. Un punto también que hay que tener cuando arrancan este tipo de tecnología es que todo está modularizado en diferentes librerías que queda agregando según la funcionalidad que uno quiere. Vimos al principio que la primera era la de SQL, para arrancar, va a ser lo que queremos. La segunda era la de consola, si queremos redefinir cuál va a ser el output. La tercera que tenemos que agregar es la parte de tools, si queremos trabajar con migration. Yo voy a tirar algunos comandos, no voy a explicar migration en este caso, pero voy a tirar algunos comandos y tienen que saber que esta librería hay que referenciarla si uno quiere utilizarla, ¿no? Y vamos a analizar en principio el primer tipo de mapping, que por ahí es uno de los principales. Seguramente se trabajaron de operaciones anteriores del framework, cuando armaban las clases, tenían un modelo parecido a esto. El curso, de los instructores, los cursos, y definían una relación de lista entre estas entidades y de forma directa. Bueno, esto en este framework core cambió completamente. Ya no vamos a tener este tipo de relación, sino que necesitamos mapear la entidad intermedia para poder trabajar. Cambiar el modelo tiene sus pros o contras. Por ahí, si uno lo piensa modelado a nivel de objetos, definir la clase que mapea con la entidad que nos permite la relación mucho a muchos no queda muy lindo para un modelo orientado a objetos, pero para trabajar en la persistencia lo facilita muchísimo al trabajo, ¿no? Entonces este modelo en este framework previo, este framework trabaja de esta forma. Cursos e instructores, y tenemos, por ejemplo, los cursos asignados con las navegaciones entre medio, ¿no? Vamos a ir al código. Bien. Esto justamente lo tenemos cuando yo defino el domain, en este caso tengo los instructores,
con la navegación justamente de la navegabilidad, los cursos asignados. Tengo el curso asignado que tiene... el curso asignado que tiene las dos entidades, a instructores y a cursos. Y tengo los cursos que tiene a curso assignment. Entonces pues tenemos el instructor a curso assignment y el curso a curso assignment. Ambos referencian justamente la entidad intermedia que permite la navegación, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer entonces en este caso, a nivel de base de datos, yo acá tengo migration, ya de esta forma yo la corrí con add migration, o sea, con este comando. Con este comando le doy un nombre, yo ya lo corrí previamente para que lo haga más rápido, me agregó el migration en base al modelo que acabo de definir. Yo lo que voy a hacer es un una database para que me cree modelo. Yo voy a estar cambiando diferentes modelos. Un cosito, un detalle que tengo que cambiar cuál es el proyecto target para poder correr la actualización. Cuando yo corro la database vamos a ver ahora aquí abajo. Tiene que conectar el motor de base de datos que tengo en este caso local acá. Bueno, estos son los queries que fue creando en base al migration. Yo acá vamos a ver que si refresco tengo la base de datos creada con el modelo, con las tablas, ¿no? Y ahora vamos a empezar a correr justamente los programas para ir testeando lo que estuvimos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es calcular los datos. Yo tengo un contexto de forma global y tengo, por ejemplo, ya métodos que estos son nuevos, antes no los teníamos, que por ejemplo add range. Yo puedo agregar como listas, o sea, tipo o sea, grupo de entidades de forma tipo bulk y hacer el save change. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar de vuelta. Vamos a ejecutar. Ahora van a ver justamente cuál es el tema de... Vamos a darle F5, así más fácil. A ver, es lo que yo decía, cuando yo cambio cuál es el login, yo tengo la posibilidad a nivel de consola de trabajar y poder analizar cómo se están ejecutando las consultas. Esto está muy bueno para poder entender qué está haciendo el motor por detrás. Cuando hago bulk, podemos ver que trabaja con cómo declara el merge, cómo pasa los parámetros. Tengo los parámetros por acá arriba, con la parte de parameters. O sea, nos da una ventaja justamente para trabajar con la entidad. Ahora lo que hice, bueno, creé la base de datos, le definí información y ahora, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con las diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, Show Instruction and Course. Bueno, esto es una de las primeras ventajas que podemos ver al agregar la entidad intermedia. Yo, por ejemplo, acá si analizan, lo que estoy haciendo es, estoy creando una instancia de la entidad de relación, pero estoy pasando los ID de lo que quiero relacionar y estoy persistiendo de forma directa. O sea, esto, en principio, con el modelo anterior no podemos hacerlo. Tenemos que recuperar, no sé, un instructor, asignarlo a la lista de la otra instancia y después mandar a persistir el instructor. Tenemos todos sus pasos. Tenemos un save, tenemos una asignación y tenemos que grabar. Acá yo puedo seguir una sola operación. Si tengo los ID, las entidades, genero una entidad intermedia y grabo. Van a ver otro detalle también acá, que yo lo puse en la presentación, que o sea, podemos definir y trabajar entidades sin necesidad de definirlas en el contexto. O sea, anteriormente solamente trabajamos con el contexto, le poníamos la entidad y le poníamos add y la entidad, ¿no? O no sé, o add range, en este caso también tenemos la range para agregar una lista, si queremos asignar al instructor. Pero con el nuevo core podemos hacer algo como esto. Al contexto, add y le doy paso a la entidad. O sea, si analizamos nuevamente el contexto, vamos a ver que yo tengo dos DBZ, nada más. Yo tengo el instructor de los cursos, pero la entidad intermedia no está en ningún lado. Si, por ejemplo, acá hay un temita que me pasé, no informé, yo acá estoy definiendo lo que es el contexto y estoy definiendo la configuración. Yo cuando defino el instructor, hay varias formas de definir esto, ¿no? O sea, acá se puede hacer directamente con el builder y asignarle directamente, o puedo definir clases. Esto en principio yo lo hice en un solo archivo. Esto sería bueno que estos bloques estén en .cs separados, ¿no? O sea, yo hice todo para no dejar manejarme entre, o sea,
andar navegando entre diferentes archivos, no lo hice todo en uno directamente. Yo tengo la configuración del instructor, donde puedo redefinir, por ejemplo, algunas propiedades que he requerido, o sea, el maxlen, si no defino esto, por ejemplo, así, lo voy a definir tipo maxlen de, o sea, varchar de max, lo voy a definir. Yo creo que quiere decir que sea de 50 nada más. Y también, por ejemplo, cuando defino la relación muchos a muchos, con el curso assignment, tengo que indicar cuál es la key entre esas dos tablas. Entonces esta redefinición yo la puedo, pero si se fijan acá, el punto clave es que yo defino solamente dos DBC. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo agregaba yo acá en un curso? Moverlo, ¿no? Acá yo moví algo cuando... Parece que moví algo, cuando estaba moviendo el archivo, moví, no sé bien qué, y me quedé sin compilar. ¿Está bien? No. Ah, qué poco visto. Ahí está, bien. Ahí quedó, si había movido el contexto entre otro. Bien, estaba. O sea, cuando yo quiero agregar, por ejemplo, puedo hacer algo directamente como esto. Asignado directamente, yo tengo un LAD, pero yo no necesito tener el DBC definido. Entonces, por ejemplo, vamos a correr ahora. Paso a paso. Funciona el debug. Un momento, porque por alguna razón el F10 no me está funcionando. Bueno, hacemos F5. O sea, bueno, cuando yo ejecuté la operación, directamente puedo analizar cuál es el SQL que generó el framework. Que fíjense, puse el add y insertó directamente el curso assignment con dos parámetros. Así directo. Yo tengo los dos ID, puedo relacionar de forma directa. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a seguir. Bien, en este caso, por ejemplo, yo estoy recuperando un instructor y le estoy asignando un curso, o sea, un curso, y lo grabo de forma directa. Bueno, acá. Cuando lo grabamos, puedo ver también cómo hace. O sea, acá en este caso ya hizo dos operaciones. Hizo un select para recuperar el instructor, y el instructor le asignó el curso LED. Pero hay un detalle acá que no sé si notaron, que cuando yo puse esta línea, ¿en qué momento le indiqué cuál es el instructor que tenía que asignar? Yo le estoy diciendo que hay un curso assignment, que es el curso ID 2, le estoy diciendo, pero nunca le dije cuál es el instructor, lo infiere de forma automática. Cuando yo le estoy agregando a la colección de curso assignment a un instructor, lo infiere el ID que le asigna es de esta entidad de forma directa, ¿no? Lo infiere automáticamente. Analiza otro caso. Bueno, en este caso acá ya vamos un poquito más complejo. O sea, en este caso estamos recuperando el instructor, pero estamos trabajando con un objeto tipo desconectado.
Estamos recuperando un instructor dentro de un contexto temporal. Cuando salimos de esta región, el instructor se desconecta. Estamos asignando un curso, pero en este caso tenemos que, como estamos desconectados, tenemos que volver a reconectarlo, pero en otro contexto diferente, no es este temporal. Es otro que yo tenía forma global. Y lo estamos atachando. Lo atachamos y acá después vamos a ver cómo trabaja un detect change, que está muy bueno justamente para ver cómo opera. Entonces, por ejemplo, vamos a recobramos el instructor. El instructor lo recuperamos acá. Lo atachamos. Le hacemos un detect change y detect change nos habilita a trabajar con esto ahora. Vamos a poder hacer esto. Shift F9 y yo voy a poder analizar qué va a hacer con la entidad. Entonces yo, por ejemplo, tengo la entidad acá, por ejemplo, la entidad instructor, y sé que el state es un change. Pero sé que tengo la entidad curso assignment y el state es double. Entonces yo ya sé qué operación va a hacer. El instructor no lo va a modificar y la asignación del curso la va a agregar. Entonces cuando ejecute, justamente lo que hace es un insert. Vale, se le hizo anterior en otro contexto, ¿no? Lo que hizo es un insert. Y esto está bueno justamente para poder analizar en todo punto, o sea, qué entidades se van a modificar, qué estado están tomando las entidades internamente dentro de lo que es el contexto, y entonces yo ya sé, puedo prever qué operaciones tienen que realizar. Y en la consola lo terminamos de validar, ¿no? Justamente las operaciones. Otro ejemplo. Bien, en este punto estamos haciendo más o menos algo parecido, estamos recuperando un instructor, estamos creando un nuevo curso, se lo estamos asignando, atachamos toda la operación al instructor, o sea, atachamos directamente todo el instructor completo que estaba desconectado y podemos analizar qué operaciones tienen que realizar, ¿no? Recuperamos el instructor. Creamos el curso, se lo asignamos, acá estamos asignándoselo, y también, recuerden que es el curso assignment de la entidad intermedia y que estamos asignando el curso a la entidad intermedia en realidad, ¿no? Lo atachamos, cuando hacemos el detect change, antes de hacer el save, o sea, yo quiero saber antes qué va a hacer con esa entidad. Podemos ver que el instructor no se modifica, no tiene ningún cambio, y va a agregar un curso assignment que la entidad intermedia dice justamente que la va a agregar, y la entidad curso, que es justamente la que yo creé nueva, también la va a agregar. O sea, en principio tiene que hacer dos operaciones. Cuando ponemos F5, bueno, el primer CL que recupera el instructor, y justamente lo que hace es una primera operación que es con el curso, insertando el curso, y una segunda operación que es asignándolo. Fíjese cómo en realidad también detecta el orden que tiene que hacerlo. Primero, yo hice todo en una sola operación. Definí el curso, lo asigné y mandé a salvar. Y sin embargo acá puede detectar en qué orden tiene que hacer. Estoy a revisar el curso, o sea, no es que lo vas a hacer. Quiero relacionar algo que todavía no creó, porque detecta que este nuevo también. Crea el curso y después lo asigna. Con los parámetros, por acá tenemos los valores, por acá tenemos los valores que está pasando, acá es como identity, bueno, son todo identity, las ID, se recupera, la asigna y genera la segunda operación. Vamos a analizar otro caso. Bueno, acá hay otro punto. Bueno, acá antes empezamos a crear un insert no para justamente tener volumen de datos. Y ahora vamos a empezar justamente a dar lo que es cómo trabajamos con esto. Acá hay un punto que también lo trabajé. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es lazy load. En principio, cuando trabajamos en Entity Framework, lazy load no está habilitado. Es más, no estaba ni siquiera soportado hasta la versión 2.1. O sea, no tiene posibilidad de lazy directamente. Recién en esta versión, yo no trabajé acá en este ejemplo, lo hago todo específicamente cuando quiero recuperar una relación, pero si caso quisiera hacerlo, hay que agregar una librería nueva, que es esta de acá, que es entity-framework.proxies. O sea, fíjese como en realidad todo está modularizado, que lo que yo quiero usar lo tengo que agregar. Yo quiero lazy, agrego una referencia a proxies. Si yo no la agrego, nunca voy a tener lazy en esa entidad. Lo tiene que hacerlo como justamente lo vamos a ver
En el ejemplo ahí le dejé el enlace también, de cuando tenga una presentación para poder ir directo. Igual si buscan gente de toda la parte de DocMicro se van a encontrar toda la información, pero para ir puntual a la parte de cómo trabajar con la navegación de las entidades, ¿no? Entonces, en el ejemplo, fíjense que yo cuando recupero el instructor le estoy diciendo que incluya, acá tenemos que hacer doble encima. Tenemos que incluir la entidad que relaciona y después tenemos que incluir los cursos para traer todo, ¿no? Y acá en este caso, bueno, el instructor número 1, ¿no? Estoy recuperando. Bueno, a ver, vamos a fijarnos qué operación realizó. Fíjense que acá en realidad realizó todo un select. Haciendo los joins entre las entidades que yo le puse assignment, cursos, fue sacando, o sea, cómo relacionó, bueno, de va y devolvió otras entidades para poder popular la navegación, ¿no? Y bueno, F5. Luego. Ahí está, estaba detenido. Bueno, acá justo entre el instructor y los cursos, una lista, los cursos que tenía asignados, ¿no? Que fuimos trabajando. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Acá hay otro caso. En el anterior yo ya sabía de antemano, o sea, en el anterior ejemplo yo de antemano ya sabía que quería recuperar a los instructores y que me incluyera la relación. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo la entidad, como en este caso, yo recupero en otra operación la entidad del instructor, lo recupero en una operación que dijo, no, pero bueno, yo tengo el instructor, pero pero yo necesito los cursos también. Pero quiero hacer, no sé, acá lo estoy haciendo directo, pero pongo acá el código en el intermedio, que hago una operación con un instructor y después más abajo necesito los cursos. Bueno, yo puedo decir, con esta forma, dando la entidad, puedo decirle que incluya la relación, ¿no? Lo va a hacer en dos operaciones, no lo va a hacer con un join, como analizamos el query anterior, sino que va a hacer con dos cells separados, ¿no? Ahora vamos a ver cómo trabaja internamente esa operación. Acá recupero el instructor y después hago que lo incluya. Entonces vamos a fijar acá, vamos a hacer la primera select trabajando con el instructor y después cuando yo agregué la parte de la colección, el entry, collection, query y toda la parte, hizo el segundo select. O sea, sería una especie como de lazy, pero lo estoy definiendo yo, ¿no? O sea, cuando quiero que me lo recupere. Teniendo ya la entidad previamente cargada en un query anterior, ¿no? Y F5 también. Y de vuelta, bueno, el mismo resultado. El curso y la lista de cursos. Vamos a ver cómo trabaja la parte de remover. O sea, ¿cómo removemos acá? Bueno, esto es más o menos igual como hicimos para agregar anteriormente. O sea, es tan simple, así como tenemos el add, también si tengo yo los dos ID, puedo hacer el remover la entidad, ¿no? F5, bueno, acá podemos analizar la query y también el delete. Vamos a analizar otro. Bueno, acá por ejemplo, vamos a hacer como hicimos, o sea, más o menos el remove son las mismas operaciones del, no sé, ejecutarlo, o sea, directamente lo analizamos directamente, o sea, también yo cargo todas las entidades, le hago una búsqueda, o sea, esta es una búsqueda de memoria, ¿no? O sea, pues ya ejecuté acá de arriba, del curso que quiero desasignar, le hago el remove y después puedo analizar la operación. Bueno, vamos a ejecutarlo así, si vemos cómo genera el cambio de state. Bueno, llego al detach, después con Shift F9, analizar internamente cómo quedó el contexto. Acá vamos a ver muchas entidades, porque cuando yo hice acá el include y el include me incluyó todas las entidades que estaban, o sea, el tracking levanta todo, ¿no? El contexto levanta todo. Pero en principio, si yo, a ver, detecto cuál es la que cambié, acá. El curso assignment
que yo le estaba indicando acá que remueva, y lo puso con state delete. El resto está todo en chain, ¿no? Por supuesto, todo no se ve alterado, todo el resto de las entidades. O sea, pues solamente estoy eliminando uno. Cuando F5, bueno, todos los otros L que hizo y al final hizo el delete, ¿no? La última operación, solamente sobre una entidad. Y esta... Bueno, esta es igual, en realidad acá trabajamos con una... como se llama, con la entidad todo el mismo contexto. En este caso es lo mismo, o sea, nada más que en este caso el instructor está dentro de un contexto, o sea, temporal, y después, o sea, pero trabaja de la misma forma. O sea, la única diferencia es que yo en vez de acá hacerle instructor.remove, o sea, cross assignment remove, yo puedo hacerlo directamente a nivel de contexto. O sea, tacharlo, y bueno, puedo tachar directamente el instructor y sabe automáticamente que tiene que remover y generar la operación de delete. Puedo analizar en qué estado quedó, ¿no? Pero no lo ejecutamos porque es exactamente lo mismo, no hay variante. Bien. Con eso en principio, bueno, voy muy rápido porque tengo también varios temas, no sé si quiero tratar de llegar con todo. Vamos a ir a la relación. Ahorita vamos a ver la relación, vamos a cambiar, o sea, mucho, al principio ya es más o menos siempre lo mismo. Vamos a cambiar la relación 1 a 1. Bueno, en principio la relación 1 a 1, o sea, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, o sea, por defecto, Entity Framework reconoce, en realidad sí, por defecto reconoce que si yo en una, o sea, arrancamos de vuelta, o sea, yo lo que tengo que definir, siempre tengo que estar consciente que tengo que definir cuál es la entidad principal y cuál es la entidad dependiente. Por defecto, si yo defino una propiedad que hace referencia a otra, va a ir a buscar automáticamente en la dependiente una propiedad que tenga definido cuál es el ID de la principal. O sea, esta forma así como está planteada en este punto, lo que tengo automáticamente si no necesito mapear absolutamente nada. O sea, yo referencio de la principal a la dependiente y la dependiente tengo que definirle el ID de la principal. Ahora vamos a ver un poquito cómo trabaja, porque seguramente se piensa, bueno, hacer una relación a 1 porque hay una relación a nivel de key. No lo hace de esa forma. O sea, la key está secuencial y es para esta entidad y para esta tabla, ¿no? O sea, no se maneja de esa forma. Pero vamos a ver cómo genera después la validación a nivel de constraint, a nivel de base de datos. Entonces, por ejemplo, 1 a 1. Bueno, en este caso vamos a agregar un instructor y vamos a asignárselo. Bueno, en este caso vamos a necesitar un poquito de contexto. Yo tengo el instructor. Y el instructor tiene asignado una oficina, ¿no? En este caso. Y la oficina es justamente lo que habíamos visto en la presentación. La oficina tiene una localización. O sea, la oficina tal, o sea, es un string simple de a dónde está ubicada, dónde se lo puede ubicar el instructor, ¿no? O sea, la oficina, en este caso, creo un instructor y le asigno una oficina específica. Si lo juntamos, ahí vamos. Acá lo agregamos. Si analizamos acá, lo que está haciendo es justamente el insert en una oficina, o sea, lo que esperábamos, ¿no? Básicamente, bueno, el select con el instructor, o sea, primero yo creé un instructor, con lo cual primero inserta el instructor y después con lo que insertó genera la entidad de relación, ¿no? Fíjate que en realidad el instructor ID es location, el otro es idéntico, ¿no? Lo creo que automáticamente secuencial. Ahora vamos a ver justamente lo que le voy a comentar. Que acá está lo interesante. Yo puedo generar un office, o sea, en este caso yo antes tenía un instructor que lo creaba y le asignaba el office assignment. Pero yo puedo crear o sea, como igual con una relación mucho a mucho, puedo definir una entidad directamente sabiendo el ID del instructor y le defino una localización. Nuevamente, acá estoy usando el add, o sea, yo no tengo o sea, si recuerdan el contexto, yo tengo 2 DBC nada más. Yo en ningún momento la oficina definí como parte del DBC por relación que la utilice, yo puedo definir el add a nivel de contexto y automáticamente funciona perfectamente.
Yo si corro esto, van a ver que insertó la oficina para el instructor este. Para el instructor insertó oficina. Pero ¿qué pasa si lo vuelvo a correr? Tengo un error. Pero está perfecto que tengo un error, porque está diciendo que en realidad no puedo insertar el objeto duplicado. Recuerda que son 1 a 1. O sea, yo estoy insertando, quiero insertar para un instructor 2 oficinas. No puedo insertar 2 oficinas. Tengo que insertar solamente una. Está perfecto que me haya fallado, porque ¿qué pasa? Si analizamos a nivel de... Si quiero podemos tener una base de datos, pero a nivel de base de datos lo que van a encontrar es esto. Vamos acá para que no tendría la base de datos, ¿no? Genera una constraint de unique del instructor ID. O sea, no es que una constraint, o sea, estas son la columna que va a crear. El ID, la localización, que es el string que yo puse, y el instructor ID. El instructor ID genera un constraint que es unique. O sea, quiere decir que un instructor solamente va a tener una localización, justamente. Validamos que es 1 a 1. Es un instructor, una oficina. Y queremos insertar de vuelta, vamos a tener un fallo de duplicidad, ¿no? Entonces ahí justamente teníamos el 1 a 1 generado. Una cosita que yo quería marcar también, que se me estaba pasando, lo que veo en las presentaciones, es lo siguiente. Yo había dicho que, por ejemplo, o sea, si definimos el instructor ID, o sea, la navegación, lo detecta formato sin tener que mapear nada. Si yo cambio esa relación, automáticamente tengo que mapearlo. Por ejemplo, yo quiero la propiedad, no se llama instructor ID, se llama instructor FK, o sea, de foreign key, o sea, yo ahí sí tengo que ir a nivel de configuración y definir eso. Lo que voy a usar es justamente el hash1, cuál es la entidad, y le voy a indicar cuál es el nombre de la propiedad con que va a navegar justamente la relación. También se da si quiero hacer esto de esta forma. O sea, definir, por ejemplo, no quiero definir un int instructor, o sea, quiero definir el instructor que navegue automáticamente. Tengo que hacerlo de la misma forma. La navegación es hash1 with 1, o sea, la doble que también navegue, o sea, que la oficina también navegue el instructor. Y acá lo que vamos a hacer es un foreign key, lo decimos como string. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que son las shadow properties, o sea, la tipo de propiedades tipo ocultas. O sea, esto es lo que va a definir a nivel de base de datos, instructor ID. Y vas a ver que va a poder navegar por el... O sea, lo tenemos más o menos un poquito de esto, oriento un poquito más orientado a objetos, pero bueno, hay que definir mapping, ¿no? Ya no es automático en este caso. Vamos a, por ejemplo... Bien, bueno, como en el caso anterior, acá vamos a poder el instructor, y acá vamos a analizar el tema del traqueo, justamente agregado, o sea, acá con change. Y vemos las operaciones justamente que insertó, ¿no? Y bueno, al principio las otras operaciones, después cuando yo le compare el código puede ser replace off, y, o sea, no varía mucho más, por ahí prefiero, o sea, es como podemos editar, o sea, van a ser todas operaciones más o menos de lo mismo, que también de vuelta acá tengo que usar el include, si quiero recuperar, o sea, tengo un instructor y quiero recuperar la oficina, tengo que también usar el include, porque de vuelta no tengo lazy en este caso, puedo modificarlo, o sea, puedo hacer el no traqueado también, o sea, dentro de un contexto y trabajarlo por fuera. Y en principio, bueno, en principio también, o sea, en principio a nivel de la relación de mucho a mucho y uno a uno, eso podría ser un poco todo lo que se podría decir. O sea, ven algunas particularidades que tener en cuenta, como esta que vimos acá, o sea, el tema del unique o cómo se relaciona. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas otras cositas que, a ver si llego a ver todos. Por ejemplo, una cosa importante también son lo que comentaba antes de las shadow properties. ¿Qué pasa? Seguramente, cuando modelan a nivel subclases, quieren guardar información
pero no quieren que estropee el modelo. O sea, por ejemplo, la información de auditoría, las típicas create y las modify. El nivel de base de datos tan perfecta, también el auditor, alguien que necesite controlar, la va a necesitar, pero yo a nivel de modelo no quiero tenerla siempre, trabajarla. Entonces yo puedo trabajar en la Shadow Property. A nivel de... Vamos a cambiar de ejemplo, Shadow Properties. A nivel de contexto vamos a ver cómo se mapean. Bueno, en principio, para trabajar en Shadow Properties, o sea, yo por ejemplo tengo el instructor y quiero crear esas dos entidades, se mapea de esta forma. Le defino la propiedad, de qué tipo va a ser y el nombre. Tan simple como eso. O sea, esto en principio se lo estoy definiendo a cada entidad específica. No le quiero, si tengo pocas, si quiero auditar solamente algunas, por ahí conviene definirlo de esta forma. Si quiero definirlo a todas, las entidades voy a tener que trabajar de esta otra forma. O sea, yo puedo recorrer a nivel con Model View. Acá yo no puedo ya hacerlo a nivel del archivo de configuración de cada uno. Tengo que hacerlo a nivel como estoy creando el modelo, ¿no? Tengo que poder recorrer todas las entidades que tengo y a cada entidad defino el name, la propiedad, y todas las entidades van a tener el create modify, ¿no? Y después una cosa interesante, si yo habilito eso para todas, es justamente esto. Yo puedo sobreescribir la operación de save y cuando yo mando a persistir o actualizar o borrar las entidades, yo puedo detectar qué estado está teniendo cada entidad que se manda y asignarle justamente una segunda instancia en este caso, ¿no? O si por ejemplo yo detecto que esa entidad se está agregando, si se agrega la entidad, le asigno por ejemplo el valor a eso. Y cuando esto después termina grabando la entidad, ¿no? Termina siendo la base. Pero yo acá le estoy modificando cuál es el valor. Y yo de código no necesito hacer nada. Nada raro. Bueno, a nivel, o sea, no vamos a ejecutarlo, sino así hacemos rápido y todos los templos, que después podemos ejecutar puntualmente. O sea, para trabajarlo, por ejemplo, o sea, yo recupero el instructor en este caso, y para acceder a la propiedad, ¿qué pasa? Yo no tengo una propiedad a nivel de entidad. Yo tengo el contexto, le defino cuál es la entidad, le defino property, el nombre y le asigno el valor. Eso sí quiero trabajar a nivel de código, ¿no? Puntual, yo le quiero asignarle tal propiedad. O sea, no con el save sobrescrito, ¿no? O sea, también puedo, o sea, no solamente puedo asignarlo, sino también puedo consultarlo. O sea, ¿a dónde apunto con esto? Que en realidad las propiedades, si bien son ya, o sea, están ocultas, pues yo no las tengo definidas en mi clase, yo puedo accederla, puedo trabajarla, puedo filtrar y puedo consultarla también. Tiene este nuevo f.property, el tipo, le tiene que pasar cuál es la instancia, ¿no? de la propiedad y el nombre. Puedo filtrar, puedo consultarlo, sin problemas. Bueno, este en realidad, bueno, no lo voy a ejecutar, pero esta en realidad lo que estaba haciendo era modificar el instructor y ver cómo en realidad hace las operaciones con la sobreescritura del save, ¿no? Bien. Bueno, show properties. Ahí rápido. Bueno, otro punto importantísimo. Value object. Solamente cuando trabajen modelado dominio van a trabajar con entidades que en principio, como ven acá, que cuando defino una entidad, solamente conocen, lo que tiene es una primary key. Tiene algo que lo puede identificar. Lo cual ellos justamente no tienen esto. Se dan dos premisas justamente para que sea value object. Sin identity key y existe solamente como propiedad de una entidad. Básicamente son objetos que no tienen identity key, bueno, y son como propiedad de los tipos. Y generalmente para identificarlo se introduce la composición de, o sea, si uno quiere definir una key de un value object para definir todas las propiedades que tenga. Tiene 10 propiedades, bueno, las 10 propiedades van a ser la key del value object. Por lo general no se está trabajando de esa forma, pero es la única forma de poder identificarlo. Porque no tiene una primary key. Vamos a ir un ejemplo de...
type. Muy bien, en principio, bueno, habíamos analizado el dominio. Yo en este caso lo cambié, por ejemplo, antes recuerda que OfficeStream tenías un string en location. Bueno, yo quiero un value de localización que es una entidad, donde yo puedo definir, o sea, la dirección, el número, el departamento, el código postal, puedo definir, no sé, una address full con todo concatenado. Esto es importantísimo. Cuando defino un constructor, o sea, no defino un constructor sin parámetros, mínimamente tiene que poner un uno privado. Esto más que nada si trabajan con migration, porque migration trabaja por reflection para detectar y necesita un constructor sin parámetros. Aunque sea privado tienen que ponerlo, si no van a tener un error. Lo marco porque, o sea, le va a pasar igual después se van a dar cuenta, ¿no? del problema. Y en principio, bueno, acá hay varias formas también de definirlo, o sea, bueno, el location, y cuando definen el contexto, o sea, si definen esto en principio, o sea, una primera opción es trabajarlo de esta forma. Si lo trabajan de esta forma, o sea, esta es la forma de definir un value object, o sea, que se llama owner type, se llama, ¿no? Owner one y le definen cuál es. Esto tienen que mapearlo, ¿no? Esto no es automático, tienen que mapearlo. Si define y utiliza migration, le va a definir algo como esto. Las propiedades se van a llamar el nombre de la entidad guión bajo la columna. El nombre de la entidad guión bajo la columna, ¿no? O sea, con lo cual a veces por ahí queda feo, ¿no? A nivel de dominio. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que dar una vuelta a tuerca y no definirlo de esta forma, sino definirlo de esta otra forma. Donde pueden indicar, está bien, es bastante más mapeo, pero pueden decir directamente qué nombre va a tener la columna. O sea, o sea, ya uno puede controlar un poquito más con mapeo, ¿no? La propiedad tal se va a llamar el nombre de la columna. Es más, si lo hacen solamente hasta este punto, estas propiedades se van a crear dentro de la entidad que está relacionando. En este caso, creo que el Office Assignment creo que era el location del Office Assignment. Se va a crear dentro de esta tabla. Si quieren dar una vuelta más, tienen que definirle, pueden separarla, la tabla. Le indican al owner en qué tabla se va a persistir. Entonces lo separan. Entonces van a tener la entidad por un lado y el value object separado por otro. También una relación 1 a 1, ¿no? Va a crear de esta forma automática. Bueno, algunos ejemplos, o sea, bueno, acá en principio también no lo ejecuto, sino hacemos rápido, después lo vemos, creo un instructor, le asigno la localización y al instructor le agrego directamente dentro del contexto para que se salga. Y se va a crear el instructor y la localización de toda una sola operación. Han hecho dos operaciones, porque tienen que crear el insert del instructor y el insert de la oficina, ¿no? La localización va a estar en este caso dentro de la oficina, salvo que le haya indicado la tabla separada. De vuelta, para recuperarlo, debemos usar el include, y para actualizar hay varias formas, pero si le defino con el include, puedo directamente asignarle y mandarle a hacer el update. Y me quedan solamente, bueno, 2 puntos, que en principio, no sé si se ve, un poquito mejor. Bueno, otro punto, o sea, estoy yendo un poco rápido, así ya incluyo, me faltan 2 temas y ya queda, entonces puede ejecutamos algún ejemplo, pero los Scalar Function también es muy bueno, una propiedad muy buena, no sé si lo habrán usado, por ejemplo, en SQL. Acá no se entiende muy bien, pero os permite obtener, o sea, los cursos, o sea, los cursos con, o sea, dado un instructor, lo devuelve cuál es el curso con mayor cantidad de créditos. O sea, que cada curso tiene una cantidad de créditos que le otorga al alumno, ¿no? Entonces, bueno, yo definí una función, create function, le paso al instructor y genero un CL, que me devuelve básicamente un varchar, o sea, me devuelve un string. La forma de mapearlo es, como lo vemos en el contexto, es una propiedad estática con el nombre. Esto en principio puede tener o no una implementación, no es necesario que, no es obligatorio, esto depende si yo acá con los resultados quiero trabajar un poquito más con el dato o no. Esto igual no lo ejecuta, es más que nada mapeo, en realidad pasa que Entity Framework sepa cómo tiene que consultar a la función. Pero básicamente lo importante es el DB function, que bueno, el esquema sí es que hay que definírselo, ¿no? Y para controlar es bastante simple, como esto es estático,
cuando yo trabajo con el contexto instructor.select y puedo recuperar el last name y directamente, automáticamente yo le paso a esta función cuál es el instructor, ¿no? El instructor en este caso es X. Y automáticamente cuando ejecuto yo voy a tener el valor de la ejecución. ¿Qué pasa? Este select lo ejecutor es el SQL, me invoca esta función que yo tengo a nivel de motor de base de datos, Listo. Tengo que función. Si vemos el contexto acá, es lo que yo comentaba, cómo se define. Fíjense que está a nivel del contexto de Entity Framework. Yo defino cuál es la función y a nivel del ejemplo, bueno, ya calculo unos datos. Directamente el contexto, punto, como es estático, le paso automáticamente bueno, no tengo que destruir la base de datos para ejecutarlo, pero o sea, básicamente lo que me permite, o sea, ejecutar la función directamente y esto básicamente devuelve un string. El string del curso con mayor crédito para ese instructor. Y el último punto, no sé si se lee ahí, es cómo puedo mapear vistas. De nuevo, o sea, esto por ahí es un poco más útil de la función. Yo defino una vista con un select, o sea, acá lo que me devuelve es los instructores y el número de cursos. Fíjense, yo tengo el instructor, acá estoy concatenando el last name y el full name, o sea, y el name y el first name, para hacer, o sea, estoy componiendo dos propiedades y estoy poniendo el count de la cantidad de cursos que tiene, ¿no? Yo me conecto y agrupo, ¿no? Acá por ejemplo mi lista. Es una vista simple, o sea, que esto puede ser 15 tablas, acá puede ser bastante complejo, ¿no? Y lo que define básicamente es a nivel tengo que definir una entidad. Ahora vamos a ver una diferencia. Bueno, en principio la entidad tiene que tener un identificador, pero por ejemplo hay un temita. Fíjense que acá remarqué que el set es privado. Porque es una cosa, primero la clase es read-only, o sea los sets son privados, y por convención va a buscar en esta entidad, o sea la convención va a buscar un ID o o sea en este caso, bueno, acá yo en entidad puse que instructor pulsa ID. O sea, pues, si esto cambia es necesario indicarlo, ¿no? O sea, si esto cambia hay que definir mapping para esta clase. Pero básicamente lo que hay que notar es que yo defino la vista y la vista se mapea a una clase, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver use. A nivel modelo, yo defino la clase y a nivel de contexto, bueno, acá yo por ejemplo, o sea, de forma simple yo defino acá directamente, esta sí la tengo que definir como dbset, o sea, esta sí que me apelo para poder consultar porque es una entidad. Y acá, bueno, si yo por defecto yo lo defino de esta forma, o sea, dbset y nada más. Pero ¿qué pasa? Porque yo tenía una entidad, o sea, yo tenía una ID que se reconocía de forma por convención. Si yo le cambio, por ejemplo, esto era... si yo le cambio, acá, por ejemplo, yo hago esto, yo casi tengo que indicar en la configuración cuál es el nombre de la tabla, o de la vista que vamos a ver. ¿Por qué pasa? Recuerden que yo a nivel de dbset, o sea, este dbset es el nombre de la tabla. O sea, fíjate que yo acá en realidad, ¿se acuerdan que en las anteriores Entity Framework yo tenía el concepto de pluralizar, de toda la parte, o sea, había un montón de clases para redefinir cuál es el nombre del dbset con el nombre de la tabla. Tenían pluralización y ese tipo de cosas. Bueno, acá en principio el dbset coincide con el nombre de la tabla. Si yo lo cambio,
quiero, por ejemplo, que se llame, no sé, CurveView, yo tengo que especificar cuál es la vista, usando el toTable, que tiene que ejecutar. Luego también, si la ID es diferente, o sea, a la convención, también tengo que indicarlo. Y a nivel de... Esta es una novedad, por ejemplo, el 19.2.1. O sea, la restricción que tiene las versiones anteriores es que yo tenía el DBset. El DBset necesita un ID. Si básicamente necesito una key para poder identificarlo. Introdujeron en la versión 2.1 un DBQuery. Y el DBQuery tiene dos características muy importantes que son: la entidad no necesita una property key y los objetos no son traqueados. Esto es muy bueno a nivel de performance. Con las vistas, como son read-only, no puedo hacer una vista. Si yo le pongo traqueo, es más pesado para el motor. Entonces yo automáticamente el DBQuery no necesita una key y los objetos no son traqueados. Para definirlo, o sea, bueno, esta parte sí a nivel del model, yo tengo el build de .query, le defino cuál es la clase, .toView, y defino cuál es la vista. Esto en principio, si quieren usarlo, es a partir de 2.1, ¿no? Antes no lo van a tener. Igual yo acá en el ejemplo, como ven, yo hice los dos casos, o sea, están soportados los dos casos. Están soportados los dos casos, ahí es a nivel de 2.1. Yo habilito acá. Si yo habilito esto, necesito a nivel de acá. A nivel de model create necesito habilitarle esto. La query y cuál es el toView. Para que trabaje. Si no, puedo trabajar con el. Si la vista tiene una key, puedo automáticamente. ¿No? Y o sea, trabajo con los estándares. Puedo trabajar directamente así. Y a nivel de código, bueno, tengo que cargar datos. Para consultarlo es el contexto, punto, yo tengo la propiedad de DBset. Como trabajé en versiones anteriores, te pone el as no tracking, es recomendable. Realmente el DBQuery no lo necesita, pero en las versiones anteriores sí, el no tracking y en la lista para recuperarlos. Con la vista puedo filtrar, de vuelta no tracking, puedo trabajar con proyecciones. O sea, hacer un select sobre eso y obtener los puntos de nombre sacando el ID. O sea, se puede trabajar de forma read-only y se fijan, son todos select, dice acá, no dice ninguna actualización, ¿no? Pues son no tracking en este caso. Y en principio, bueno, ahí rápidamente cubrí absolutamente todos los temas. No ejecuté mucho porque para ser más rápido lleva más tiempo ejecutarlos. O sea, estos códigos yo después los voy a compartir. Todos ejecutan, o sea, lo voy a compartir a través de GitHub, voy a poner un poquito de una instrucción de cómo ejecutar ¿cómo se llama? El migration también para crear la tabla, la estructura de base de datos, pero en realidad bueno, todo funcionando, ¿no? Van a poder habilitar cada uno y ver cómo ejecuta y cómo genera las operaciones y los queries que está armando. En principio, bueno, ahí cubrí todo, o sea, vimos un poquito de realidad rápidamente, o sea, un poquito de todo, vimos de Shadow Properties, Value Object, cómo mapearlos, escalar, vistas, uno a uno, muchos a muchos, o sea, a nivel de mapping está, como verán, está bastante completo, esto va mejorando en cada versión, o sea, no sé, o sea, recién esta versión 2.1 va a seguir mejorando, tiene un montón para mejorar seguramente, o sea, el framework, pero la verdad está muy completo, funciona muy bien. O sea, y tiene un montón de cosas para poder analizar cada entidad. Bueno, visita ahí, hacen preguntas. Ahora un ratito hacemos las preguntas, porque aprovechamos el break y hacemos un poco de work y las preguntas. ¿Sí? Así que le damos un aplauso a Leandro.